Hola, bienvenidos a este 24 de diciembre que supuestamente se trabajaba, pero por lo que me percato a mi alrededor aquí en el barrio reina un silencio sepulcral y parece que muchas empresas dieron libre a la gente, lo cual está bien. Y les recuerdo antes de empezar realmente que el programa lo pueden ver lunes a viernes a las 8:30 de la noche en el canal 31 Prime del grupo GT de Manquehue y Telefónica del Sur. Creo también que están transmitiendo algún programa de la semana el sábado y el domingo, pero no lo tengo claro, me están contando. Y entramos en materia con un tema que tengo aquí en este viejo blog de los que entregaban en el fisco hace como 60 años atrás, para contarles que he estado viendo el tema de la salida de Soto y de todo este revuelo que se produjo en Carabineros. Y por ahí me encontré en un medio digital que se llama El Líbero con una tesis distinta para explicar todo lo que ocurrió esos días. Una tesis que aparece bien entretenida, así por la misma razón que parecen entretenidas las novelas de misterio, las novelas de espionaje, es más enredada, tiene más vericueto. La tesis sería que había un acuerdo entre Piñera y Soto de llevar a cabo un tiraje a la chimenea fenomenal y en forma conjunta idearon este dispositivo de que se le pidiera la renuncia y todo lo demás, y entonces el general Soto, siendo todavía director, iba a llamar a retiro como 10 generales, y de esa forma, y ese era el objetivo de toda esta operación maquiavélica, el presidente no iba a estar obligado a elegir al sucesor de Soto de las 5 antigüedades que sucedían, que venían después de Soto, porque él quería llegar más abajo, quería llegar hasta el general que él quería tener de director, el señor Rosa, y entonces se habría procedido de esa forma. La tesis es entretenida, tiene esos elementos de intriga, de película de espionaje, de la Guerra Fría, pero a mí no me parece muy verosímil. Y no me parece muy verosímil por una razón general y por una razón particular. La razón general es que yo sigo el principio de la navaja de Ockham, que es ese principio que estableció un filósofo de la época medieval, don Guillermo de Ockham, de que cuando hay varias explicaciones posibles de un fenómeno, más vale elegir la explicación más simple, la que no tiene tantos vericuetos y cosas, que normalmente son artificiosas. Y la segunda razón más particular es que me parece inconsistente esa tesis. Me parece que si el presidente quería avanzar más en la línea de sucesión hacia abajo, tenía simplemente, y ya que era tan compadre o amigo o socio, o de algún modo tenía buena relación con Soto, seguramente la tenía y la tiene, era cuestión que le pidiera que llamara a retiro a todos esos generales, y después, si quería, él mismo, para no parecer como el que se quedaba a bordo después de esa poda, presentara su renuncia y él se la iba a aceptar y todo lo demás. Tal como se hicieron las cosas, parece enredoso hacerlo de esta otra manera indirecta y con tanto ruido, con el director apareciendo con eso de que acepto pero no dimito, y todas esas situaciones que se produjeron de hecho, estaban de más, habrían estado completamente de más y habrían producido más problemas que beneficios. Entonces la tesis me empieza a parecer a mí más bien que es una fabricación a posteriori, amablemente filtrada a algún medio, para explicar y para aminorar la sensación que me quedó a mí y que nos quedaron muchos chilenos, que el gobierno fue sorprendido con los pantalones abajo y que este fue un gesto inicialmente solamente de Soto, pero en sintonía con un estado anímico de mucha gente en el cuerpo carabinero, que fue la tesis en que me fui el día viernes. Eso quería contarles. Ustedes verán, en todo caso, en cierto sentido podríamos decir que es inmaterial. Cualquiera que sea la mecánica, si fue esa conspiración sofisticada que cuenta en el Líbero, que dice que estábamos todos equivocados, que esa era la explicación. O si es la explicación mía, o si es cualquier otra, da lo mismo. Al final, lo que interesa y lo que importa es cuáles son las consecuencias que va a tener el cuerpo carabinero. Eso está por verse. Yo creo que no son buenas.
No estoy diciendo con eso que no había que hacer nada. Estoy diciendo que estamos en una situación, el Cuerpo Carabinero y otras instituciones en Chile, están en una situación tal que las reparaciones son brutales y producen sus propios problemas, pero por otro lado son casi inevitables. Así que no estoy aquí predicando que no se hiciera nada no. Y otra cosa nacional que se ha producido, el Tribunal Constitucional va a sesionar hoy precisamente, y creo que ya está sesionando en este momento mientras estoy hablando, para examinar el requerimiento de Chile Vamos respecto a que sería inconstitucional el proyecto que dificulta las libertades condicionales y que tiene nombre y apellido. Es para impedir que pudieran tener éxito las peticiones en ese sentido de la gente que está en Punta Peuco. Respecto a eso, ustedes recordarán que cuando se inició este tema, cuando el tribunal aceptó que tenía sustancia el reclamo de Chile Vamos y que había que discutirlo, les dije que esto iba a ser motivo de manifestaciones y situaciones. Y me quedé corto porque la manifestación consistió en que le sacaron la cresta al señor, ¿cómo se llama? Iván Aróstica, presidente del tribunal. Lo pillaron a la salida y con gran audacia y valentía y heroísmo una patota le pegó a este señor, que no se podía defender, es un hombre mayor. Y nadie se puede defender contra una patota que te tira patadas, pellizcos, puñetes por todos lados. Esa es la clase de manifestaciones que ahora podemos esperar, dicho sea de paso. Es lo que ocurre siempre cuando va haciéndose más radical un proceso político, cultural, un movimiento, y es que lo que parte con gente vociferando se termina con gente pegando. Así que le argumentaron a Aróstica sus razones jurídicas pateándolo en el suelo. Así que la pregunta es qué va a ocurrir hoy día. Por supuesto, ahora el lugar va a estar protegido por carabineros, supongo yo. Pero por lo menos podemos esperar que va a haber una manifestación, como mínimo se va a intentar hacerle ver a estos fascistas del Tribunal Constitucional, salvo que voten favorablemente las cosas, que las vean favorablemente de acuerdo a los gustos de la masa que se va a juntar ahí. Estamos viviendo ya esa etapa en el proceso político chileno en que por un lado los movimientos van perdiendo membresía, la gente común y corriente que participaba se empieza a quedar en la casa, ya no le está gustando el tono cada vez más delirante, cada vez más extremo, o al mismo tiempo se están cansando, la gente no tiene energía ni paciencia para estar mucho rato en ninguna cosa. Entonces van quedando los más decididos, los más radicales, los más rechinantes, y por lo tanto el movimiento va adquiriendo un carácter al mismo tiempo más minoritario, pero más activo, más agresivo y finalmente más violento. Vamos a ver qué ocurre hoy día, no podemos saber qué está ocurriendo hoy día, quién sabe. Y algo más importante que todo esto es algo que vamos a contarles, vamos a comentarles inmediatamente después, que les recuerde, amigos, que todavía están a tiempo, porque hasta ahora ustedes podrían comprar alguna cosa, para entrar a bowmex.com y encontrar de todo. Voy a darles la lista. Pulseras de Charms. Platería con cristales de Swarovski. Ustedes los ubican, esos cristales muy bonitos tallados. Es un estilo que se creó en Austria, me parece. Platería italiana. La nueva línea Moonlight de plata esterlina y piedra luna. Las joyas de Bohème, exclusivas porque tienen estos diseños exclusivos. Las joyas masculinas y urbanas de plata de palo. No me pregunten qué es plata de palo, pero es plata de palo. Y platería mexicana, y todo usted lo recibe en la puerta de su casa. O sea, hoy día, si no quería moverse, porque está en su empresa, se decretó que hoy día era libre, como me parece a mí que ocurre con las constructoras a mi alrededor, bien, lo puede hacer. Usted entre a bowmex.com, elija lo que quiere, ordénelo, cómprelo y le va a llegar en la puerta de su casa. Así que puede hacer de esta Navidad una muy brillante. Una de esas Navidades que brillantes. Les quería contar eso. Después les voy a contar de otros de mis auspiciadores. Les voy a contar, si esto no es un auspiciador, sino que quiero ponerlo en conocimiento. Me llegó un libro, es una novela de entretenida, una de estas novelas históricas que han vuelto a estar de moda. Estuvieron de moda en los años 50, me acuerdo, Mika Baltari, Vicky Baum, y ahora están de moda otra vez las novelas históricas,
y esta transcurre, como ustedes pueden ver por la portada, en otro contexto histórico y físico. La novela se llama El Señor de la Montaña, de Joseph von Hammer-Purgstall, y lo interesante es que está traducido por una chilena, Carolina González. Yo estuve examinando su traducción y es buena, porque se nota la fluidez del texto original. Eso, muchas traducciones andan a los tropezones. Está muy buena y es bueno saber que hay buenas traductoras y traductores en Chile. Yo me considero un excelente traductor, dicho sea de paso, hasta que llega un verdadero alguien que realmente habla o escribe, etcétera, el idioma original desde que es guagua, y me demuestra que estoy absolutamente equivocado. Pero en fin, vamos ahora a la situación que les decía. Los líderes mapuches, un montón de líderes mapuches, no meramente la CAM, eso es lo interesante, anuncian una movilización de 48 horas a partir de los próximos días para promover lo que ellos llaman la desmilitarización de la zona. Es decir, que se retire literalmente la fuerza pública que está para cautelar la paz de la zona. No estoy hablando del carabinero que dirige el tránsito. Que se retire la fuerza pública de esa zona. Que a mi juicio es lo mismo a pedir que el Estado se rinda. Porque un Estado que no tiene fuerza pública en un territorio no existe. No existe el Estado simplemente porque hay un aparato administrativo. Un aparato administrativo que no tiene el aval expreso o tácito de la fuerza pública para que las cosas se hagan, suponiendo que alguien se resista a cumplir, por ejemplo, un dictamen de la justicia. Y en la justicia dice, usted tiene que pagar esto, y usted diga las pinzas, no pago nada. Bueno, la justicia en última instancia tiene el recurso de la fuerza pública. Y así en todo orden de cosas. O si usted ordena una demolición y resulta que los tipos que tenían que irse están ahí y se resisten, va a llegar la fuerza pública. Sin fuerza pública el Estado desaparece. Y el aparato administrativo que queda se transforma en una pantomima nomás, en una apariencia, en un decorado teatral. Una cosa que no tiene sustancia detrás. Entonces están pidiendo esos. Piden una sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar el tema mapuche. Responsabilizan a Chadwick y a Piñera de la muerte de Catrillanca. Y en medio de todo este discurso del señor que hizo estas peticiones a nombre de esta asamblea de líderes mapuches, hizo una serie de consideraciones como que, y aquí leo textual, la comunidad, dice, está desarmada pero no vive en paz. ¿A qué comunidad se refiere que está desarmada y no vive en paz? Si se refiere a la CAM, ni están en paz ni están desarmados. Si se refiere al pueblo mapuche en general que vive ahí, está desarmado efectivamente, pero no vive en paz, porque está en medio de la trifulca que organizan todos los días la CAM, y tampoco viven en paz porque los presionan para que participen, para que los apoyen, y si no son traidores y les pueden quemar su casa. Así que tampoco viven en paz el pueblo mapuche que vive ahí en esa zona. ¿Y para qué hablamos del resto de la comunidad que ellos no consideran, que consideran como adversarios, a los huincas que llaman, a los chilenos que no son de origen mapuche o que no hacen énfasis en esa herencia? Todos tenemos alguna herencia de alguna parte, pero hay algunos que no hacemos énfasis en que somos hijos o nietos o bisnietos de alguien que viene de otro país, de otro estado, de otra etnia. A alguna gente no nos interesa eso, a algunos les interesa mucho y arman mucho cuento con eso y viven en función de su etnia, de su grupo y de su colectividad. Pero la mayoría de los chilenos no. Ellos tampoco viven en paz y desde luego no están desarmados, eso sí. Entonces, es una frase que no tiene mucha sustancia, habría que ser un poco más específico. Aquí hay una narrativa surrealista. Hay una narrativa surrealista que invierte todo, pone las cosas patas para arriba. O sea, aquí están hablando, por ejemplo, si se refieren a la CAM, hablar de que están en paz y desarmados, cuando son precisamente el grupo que inició las acciones de violencia. Ellos las iniciaron. No fue el Estado el que se inició acciones, se puso a quemar camiones.
No fue el cuerpo carabinero el que se puso, digamos, fue a quemar a los Luxinger. Por eso que también esta frase de desmilitarizar la zona, los que la militarizaron, las que realmente la mantienen militarizada, son este grupo, que incluso se presenta en YouTube, en fotografías con trajes de combate, con armas de fuego de calibre militar, de armas de nivel militar. Entonces, si quieren desmilitarizar la zona, yo le diría a estos líderes indígenas que le pidan a la CAM que deponga las armas, para empezar, porque ellos son los principales autores de la violencia. Dice ahora, terminando esto, que la movilización de estas 48 tiene como objeto, y esto es lo interesante, materializar la desmilitarización, por supuesto, recuperación territorial. O sea, se supone que hay un territorio de ellos, de ahora, no de hace 400, 500 años, que era de ellos, que se los quitaron, lo tienen que recuperar, y avanzar hacia la libre determinación del pueblo mapuche, o sea, la generación de un Estado mapuche. Hablan de frentón, aquí no estoy interpretando, de conformar un gobierno mapuche en el sur. Dejando de lado estas contradicciones y estas frases, digamos, que para mí no tienen sustancia lógica, como esto de la desmilitarización pedida al Estado cuando es la CAM la que la militarizó, lo que obligó a ir allá a la policía y a hacer todos estos despliegues que finalmente son bastante paralíticos en lo general, salvo por episodios aislados como el de Castrillanca, pero en general la policía está ya no buscando a los hechores de los hechos, sino que tratando de defender tales y cuales propiedades agrícolas. Más allá de eso, de esas inconsistencias lógicas, el hecho que interesa y que importa es que notoriamente el movimiento, llamémoslo así por el momento, escaló de la mera subversión y acción armada local a un nivel político superior, nacional, y donde está involucrado supuestamente un grupo mayor, líderes mapuche, no meramente la CAM, y que de frentón piden un gobierno, o sea, dicen que quieren un gobierno autónomo mapuche en el sur y recuperar su territorio, es decir, quieren un Estado. Es decir, se está en una situación política diferente. Ya va a ser difícil localizar esto, contenerlo dentro del concepto de un grupo llamado CAM, que tiene la pretensión de formar un Estado mapuche y que para esos efectos emprende una serie de acciones de violencia. Ahora tenemos unos líderes de muchas comunidades que están planteando abiertamente, ni siquiera en forma indirecta, abierta y directamente, la constitución de un Estado mapuche. No sé cuántos mapuches están de verdad, mapuches, gente que vive ahí o no vive ahí, detrás de esta petición. El problema que ha tenido siempre, y lo he dicho muchas veces, este movimiento es de que no sabemos realmente qué es lo que piensa la enorme mayoría del pueblo mapuche, porque nunca se le ha consultado. Pero de todas maneras, a alguien representan estos líderes. Hay desde luego más gente que simplemente los feligreses de la CAM, y por consiguiente, yo aquí, en verdad os digo, hermano, que estamos entrando a otro nivel del tema mapuche. Incluso es muy probable que estas movilizaciones sean menos violentas de lo que uno podría imaginar, y que no sean en absoluto violentas, porque ellos sienten que ya han ganado un espacio que está en un nivel superior, y sienten que esta es la coyuntura, estoy usando el lenguaje leninista, la coyuntura política correcta para plantearse en este nuevo plano, porque ven, y con razón, a un gobierno y a un Estado completamente debilitado, un Estado que cuando se producen situaciones de fuerza en que muere gente de ellos, el Estado inmediatamente se apresura, este gobierno, a descabezar y hacer una poda en gran escala de carabineros, en este caso. Con o sin razón, en otros países del mundo. Jamás se hace eso. Se asume que en algunas situaciones las policías se les puede pasar la mano, pueden haber situaciones de violencia que no corresponden, como ha ocurrido en Estados Unidos muchas veces. Pero no por eso decapitan a la fuerza pública, porque ellos entienden que el remedio sería peor que la enfermedad. Y se las arreglan incluso a regañadientes para a menudo incluso dejar sin sanción a los culpables de un baleo donde un policía mata, por ejemplo, a una persona de color, como ha ocurrido varias veces, muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un tema institucional. Ellos sienten que la policía no puede ser debilitada
podando jefes y haciendo rodar cabezas por lo que hizo una persona. Acá en Chile tenemos otro criterio, supongo que más progresista, y caen las cabezas. Entonces ellos sienten que el Estado está débil, que tienen una postura favorable de mucha gente, y que ven que Catrillanca se convirtió de un personaje que muchos consideran, bueno, hay muchas historias sobre quién era Catrillanca y qué hacía Catrillanca durante su vida. Yo no las voy a decir por respeto a la familia Catrillanca, pero hay bastantes versiones. Da lo mismo lo que era Catrillanca cuando vivo, ahora cuando muerto es un mártir de la causa. Entonces se ha generado una situación que ellos consideran positiva para ellos y el movimiento ha escalado a un nuevo nivel político. Cuando ya están empezando a participar distintos líderes de distintas comunidades y no es solamente una acción de la CAM, entonces estamos en otro plano político. Ténganlo en cuenta. Antes de continuar, todavía están a tiempo, amigos míos, de encargar, si es que les queda, una botella de este vino tan rico para la comida de esta noche. Supongo que ustedes van a celebrar esta noche y la comida con la familia. Aprovecho en este momento y la oportunidad de desearles que tengan una cena muy agradable. Este ha sido un año como las pelotas para muchos. ¿Para qué les cuento para mí? Pero para muchos. O sea, ha sido un año muy conflictivo, muy fuerte, muy intenso, muy camote. Uno ya mira como una cosa dorada los años de la Concertación, ¿recuerdan? Entonces, por lo menos de vez en cuando uno trata de olvidarse de todo eso, juntarse con la familia, tomarse unos traguitos, comer rico. Y qué mejor que comer rico con una botella de esta viña, del vino personalizado. Ustedes podrían aprovechar esto, no sé si alcanzarán para hoy día, pero por ejemplo podrían ya empezar a prepararse para el año nuevo y pedir una botella con un diseño entretenido que les tinque a ustedes, porque ellos le ponen la etiqueta que usted quiera, ya lo saben, el nombre que usted quiera, qué sé yo. Y ya ven que todavía no resuelvo ni ya no lo intento. El puzzle de madera, llamen. Ahí están los datos para llamar a Vino Personalizado, para pedir su botella, la botella, 2 botellas, 3 botellas, las que quieran y las que tengan todavía en stock en Vino Personalizado. Y recuerden que este año, no sé si creo que a mitad de año va a salir el reportaje, creo que en el National Geographic, pero no estoy seguro de esta viña. Así es que Vino Personalizado, estimados amigos, para tener una comida, si no de Pascua, ya no alcanzan quizás, pero vayan preparándose para el año nuevo y ahí sí que hay tiempo suficiente. Sí, este es el Edox. Ya les hablaremos más del Edox en otro día. Vamos ahora a un caso que lo que ya está empezando a constituir un caso interesante de seguir en el plano de la política nacional. El caso de José Antonio Kast, que al principio, cuando se asomó cabeza en la política nacional, en el escenario político nacional, parecía una figura de caricatura. El facho, el derechista, el reaccionario, con postura extrema. Le dieron una camotera a uno de estos cobardones que actúan en patota en una universidad. Era un personaje como salido de una película de esas películas americanas tan estúpidas sobre la Segunda Guerra Mundial. Era un personaje así que no parecía que fuera a tener mucho futuro político. Pero fíjense ustedes que cuando uno va siguiendo lo que pasa con Kast, cuando uno empieza a leer así estos comentarios que llegan, muchos de ellos muy desagradables, muy insultantes, como es la costumbre de esta gente, sobre todo que escribe anónimamente, los manda los comentarios a las páginas digitales, los diarios. Si uno descuenta eso, que es siempre el mismo grupito de desconformados cerebrales, uno descubre que este hombre está tomando más y más apoyo y está tomando más y más peso, se está haciendo más y más referente, para bien o para mal. Y el último hecho que demuestra eso es que Evópolis, este movimiento, esta clase de movimientos que ya examiné
hace unos días atrás, estos movimientos que nacen en el seno de las derechas que ya no creen en sí mismas y que empiezan a coquetear con el progresismo y que empiezan a ponerse una camiseta roja y que empiezan a guiñarle ojo a la izquierda y que se empiezan a poner liberal. Evópolis lo emplazó. Eso de emplazar suena al tiro ya como que lo están juzgando, como que el tipo lo pillaron matando a su señora con un cuchillo carnicero y hay que llevarlo al banquillo y después colgarlo. Lo emplazaron. Kast me recuerda, es una figura que tiene algunos elementos, no digo que sea igual, tienen carreras distintas, tienen temperamentos distintos, tienen países distintos, todo lo demás, pero me recuerda desde el punto de vista de la antropología política, llamémoslo así, a Bolsonaro. Bolsonaro, recuerdan ustedes, se convirtió en el monstruo de la izquierda brasilera y chilena y nacional, internacional, el fascista reaccionario. Pero la gente en Brasil lo eligió, fíjense ustedes, no tanto por amor a Bolsonaro como por odio o desprecio o fastidio con el Partido de los Trabajadores que el Partido de los Ladrones. Un poco así como lo que pasa en Venezuela. Maduro no tiene realmente un gobierno formado por un partido o una doctrina. Él simplemente es el líder de una banda de ladrones y de criminales. Entonces dijeron, Kast será un tipo un poco rústico, un poco bruto, un poco extremo, un poco anticuado, un poco reaccionario incluso, pero por lo menos nos garantice que no vuelven estos tipos, los del Partido de los Trabajadores, a ponerle ruedas al país y llevárselo para la casa. Y yo creo que hay gente, no digo que sea la mayoría del país ni mucho menos, estoy diciendo que ha crecido Kast en el alma de mucha gente que está en esa postura parecida a la del votante, del ciudadano brasilero, que ven en Kast, debido a sus posturas comparadas con la izquierda extremas, conservadoras, etc., ven un dique de contención de la onda predominante que es dominante y que incluso va a tener en algunos aspectos fuerza de ley si es aprobado este voto de la Comisión de Derechos Humanos en el sentido del negacionismo, de que uno no puede decir un montón de cosas respecto al gobierno de la dictadura militar, porque entonces uno está negando los crímenes de lesa humanidad y uno va a pagar eso con cárcel. Me llegó un mail de un señor chileno que vive en Estados Unidos, que ha escrito algunos libros sobre el proceso político chileno, donde, como muchos historiadores, analiza el origen histórico de los procesos que llevaron a la hecatombe del 73, y tiene miedo de volver a Chile porque dice, bueno, no va a faltar alguien que interprete eso como negacionismo. Bueno, hay mucha gente y cada vez más gente. Me llegan también mails de gente que me cuentan, yo soy de izquierda, yo he sido de una familia de izquierda, mi papá es de izquierda, mi mamá es de izquierda, en la mesa discutimos, pero francamente esto es imposible. Y alguien me dijo una cosa re interesante, un estudiante me dijo, yo soy de izquierda y no es que me haya yo trasladado en ese proceso que usted contó, me decía, este traslado, este deslizamiento invisible hacia la derecha de mucha gente, incluso gente que viene de la izquierda, no es que me haya pasado eso, dice. Lo que yo siento es que la izquierda se ha deslizado tanto hacia la izquierda que me han dejado solo en mi postura que yo considero racional. Bueno, hay mucha gente así, que así como votaron por Piñera por temor a qué iba a pasar con Alejandro Guillé y su movimiento de transformaciones profundas, el día de mañana, en 3 años más, van a decir qué va a pasar con no sé quién van a parar en la izquierda de candidato. Francamente no se me ocurre. Algún niñito del Frente Amplio, supongo que van a ponerlo por la novedad, así como alguna vez pusieron a la señora alta comisionada de los derechos humanos, que no tenía ninguna razón de ser para ser candidata a la presidencia, salvo la sonrisa, la pusieron por miedo a perder las elecciones, y ese fue el cálculo que hicieron, y le fue bien. Ahora capaz que pongan a alguno de estos chicos, a estos chiquillos amorosos y con buen crédito del Frente Amplio. Bueno, para evitar eso, hay gente que se va a deslizar más todavía, y ya no hasta Piñera, hasta José Antonio Cast. Yo no estoy diciendo aquí que va a ser un movimiento triunfador, que va a ganar como ganó Bolsonaro. Ni siquiera sé si va a ser realmente candidato a la presidencia el día de mañana. No sabemos qué pueda pasar. Estoy diciendo solamente que en este momento, hoy, 24 de diciembre del 2018, uno ha visto crecer la relevancia política de Kast, para bien o para mal. Relevancia para sus partidarios y relevancia para sus enemigos mortales. En cuanto a Evópolis, bueno, ya hemos dicho ya 1000 veces,
seguramente lo emplazaron porque lo ven hacia la derecha y la derecha. Evópolis sigue haciéndose la idea, la vieja ilusión, diría yo más bien, de que el futuro de Chile está en ese paisaje brumoso, ambiguo y además inexistente llamado el centro político. Algún día voy a tratar de examinar un poco más qué sustancia tienen y en qué momento tienen sustancia los conceptos de centro político. De dónde nace esa idea y cuándo esa idea puede tener alguna base de realidad y ser incluso interesante desde el punto de vista de lo que un país necesita. Pero lo que sí es claro y cierto es que en este momento en Chile y en muchas otras partes, como se está viendo, las posturas que pretenden ir hacia el centro están yendo hacia un lugar que no es políticamente relevante, porque los conceptos, las posturas en juego en Chile y en otras partes son más extremas, o por lo menos más hacia los polos, no están en el centro. Entonces, yo creo que todos estos partidos llamados de centro, a todos los cuales les ha pasado lo mismo, les está pasando una desintegración acelerada, el caso más notorio es la Democracia Cristiana, ven con una especie de pánico escénico que están parados sobre un terreno que se empieza a ir hacia los lados y por lo tanto se les van abriendo las piernas y se van a caer de un viaje por el centro. Es irrelevante el centro hoy en día. No es que a mí me guste, pero en este momento, y sobre todo en unos años más, en 2 o 3 años más, cuando llegue la próxima presidencial, uno va a tener que estar en una postura o en otra, o va a estar con las nuevas transformaciones profundas, o más o menos profunda, o casi profunda, que nos ofrezca la izquierda, con el nombre que sea que se pongan, cooperativa de izquierda, sociedad limitada, transformaciones profundas, S.A., nueva, pero recontra nueva izquierda, neoizquierda, progresismo, leninismo, progresismo al gusto de los consumidores, con algún personajito jovencito del Frente Amplio. Y por otro lado, va a haber que elegir a alguien que ofrezca un dique de contención a todas esas payasadas que ya sabemos en qué terminan. Aquí esto no es un tema de opinable, lo que pasa es que uno leyó el libro equivocado. Aquí se trata de mirar lo que pasa alrededor con los países que han seguido esas líneas, comillas, progresistas. Venezuela. Entre paréntesis, estuve escuchando, porque yo soy de repente masoquista por ustedes, ¿eh? Entonces de repente me mamo algunas cosas inmamables, como un discurso que hizo el señor Maduro ante un montón de gente que está como esas figuras que aparecen en el layout de los monos animados, que están así fijos, el dibujo está fijo. Y mientras hablaba del imperialismo, el imperialismo que nos ataca. Pero cuando mencionó, miren qué interesante, lo dice todo, cuando Maduro dijo, pero sí hay que reconocer que pese al imperialismo, que el imperialismo es el principal problema, el imperialismo. Pero dijo, pero a pesar de eso hay que reconocer también que tenemos un enemigo interno que es la corrupción. Y ahí estalló la gente en vítores. Ahí les tocaron algo que le interesa a los venezolanos, que sienten como real, la corrupción. ¿Y la corrupción de quién? No va a ser la corrupción de los que no tienen con qué corromperse porque no tienen ni siquiera alimentos o remedios. La corrupción del propio Maduro y su gobierno, pues, si eso es lo más divertido. Bueno, estamos en esa. Estamos viviendo tiempos de cambio civilizacional, diría yo, o sea, en una gran escala, en valores, en cultura. Se está poniendo en duda el único sistema que hasta el momento yo conozco que funciona económicamente, que es el sistema de libre mercado capitalista. Les guste o no les guste, pero es el único que funciona, pero se le pone siempre permanentemente entre paréntesis, siempre hay algunos medios de prensa que están anunciando el apocalipsis para la próxima semana del sistema, y una revista que no voy a mencionar, que es famosa por eso y que me causa risa, siempre está anunciando, aquí viene, ahora viene el lobo, viene feroz, viene más feroz que nunca el lobo, cuidado con el lobo, escóndase que viene el lobo. Bueno, tenía varios temas más, pero ya se me ha pasado la hora y además estamos para 24, ¿no es cierto? Así es que, ¿qué les puedo contar, estimados amigos extra? Ya les mostré este libro, El Señor de la Montaña. Me dicen aquí que está en la librería Catalonia, está en el Fondo Cultura Económica, ahí en el Paseo Único, una librería que me gusta mucho, a mí tienen mucho surtido. Está en las librerías de Ediciones Nueva Altamira, qué sé yo, LOM Ediciones, bueno, y aquí están las direcciones, pero usted las puede ver en la internet, ¿no es cierto? Así es que apoyemos el libro entretenido, por lo que yo lo ojé, no lo leí entero, ¿eh? Si tuviera que leer
cada cosa que me llega entera no tendría tiempo ni para ir al baño. Pero por lo que vi está bien escrita, o sea, está bien traducida. Y, ojo, estimados amigos, no pierdan de vista este nuevo salto que yo creo, puedo estar equivocado, por supuesto, pero yo creo que el movimiento de independentista mapuche, llamémoslo así, pasó a otro nivel. Hay que tomarlo en serio eso. Ya no es meramente la CAM y sus camiones incendiados y los ataques a personas como los Luxinger, que a todo el mundo ya se les olvidó, parece. Solamente se habla de Catrillanca. No, esto ya abarca a otras organizaciones mapuche y por lo tanto teóricamente ya tiene un peso político, una sustancia política mayor. Espero que esta movilización de 48 horas, que no explicó este señor en qué iba a consistir la movilización, sea lo más pacífica posible. Yo creo que les conviene hacerla pacífica, porque si la hacen violenta van a perder como en la guerra. Y eso sería todo. Les deseo una felicísima Pascua con sus familiares. Quizás ustedes son de los que reparten el regalo en la noche, que es bien pesado, después de comida, como a las 1 de la mañana todavía abriendo paquetes. Pero algunos tenemos, yo soy de esos, tenemos esa costumbre desde niños. Hay otros que mañana en la mañana ponen los regalos en la cama de los niños, etc. Pero en cualquier caso se cena. Los 24 se cena en familia. A veces llegan algunos amigos que estaban solos, uno los invita a comer. Gente que está separada, que su familia se fue, uno los invita y van. Y pásenlo muy bien. Y nos veremos, no mañana, que es fiesta, sino el miércoles. El miércoles seguimos viendo qué pasó con las 48 horas y qué pasó en la reunión que está en este momento teniendo el Tribunal Constitucional sobre el tema que ya conversamos al principio. Felices Pascua, estimados amigos, amigas.